Bienvenidos a Santa Cultura, donde nuestra identidad también hace milagros. Sintonizas el foro oaxaqueño que reúne a los públicos con la comunidad cultural del mundo. Periodismo y difusión cultural con José Luis Pérez Cruz. Santa Cultura. ¡Comenzamos! Los invitamos a que se queden con nosotros a través de Santa Cultura y también les pedimos a que compartan pues todos los materiales informativos que quieran hacer llegar a los diferentes públicos que tenemos al alcance a través de esta plataforma de periodismo y difusión cultural que hacemos desde la ciudad de Oaxaca. También les invitamos a que se unan a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Santa Cultura, en Twitter como @Santa Cultura, en Instagram como @Santa.cultura. Tenemos un TikTok que es Santa Cultura y por supuesto una página de información 100% cultural que es www.santacultura.mx. Ojalá que puedan seguirnos a través de esas vías de enlace con la Santa Cultura, que la semana que viene, para ser precisos, el 18 de abril, estaremos cumpliendo 11 años y lo vamos a celebrar con un programa en vivo desde la nevería El Lirio en el Jardín Sócrates, afuera de la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Soledad. En este lugar pues hemos tejido muchas historias, ya que aquí nace una vena muy importante de lo que es la hechura de esta nieve tradicional oaxaqueña, porque pues hoy en día hay muchos mitos sobre Oaxaca, desafortunadamente, y dentro de ellos pues también afectan a la nieve tradicional oaxaqueña, convirtiéndola en nieve gourmet, en nieve artesanal, otros títulos que la alejan de su verdadera identidad, y por eso vamos a platicar ese día con neveras realmente originarias de Oaxaca y de familias muy antiguas. Así que ojalá que nos puedan acompañar el próximo martes 18 de abril a partir de las 12 del día allá en la nevería El Lirio, local 8, en el Jardín Sócrates, en esta ciudad de Oaxaca. Mi nombre es José Luis Pérez Cruz y los invito a que se queden con nosotros, ya que vamos a platicar también de una problemática que hemos atravesado y que surge precisamente durante la pandemia, en un tiempo pues un tanto confuso para el ser humano, entre lo que pasaba con nuestra salud, lo que pasaba en el exterior y también la prohibición de poder salir a la calle. Y dentro de todo esto sucedieron muchas cosas en esta ciudad de Oaxaca, y dentro de ellas pues en este 2023 se cumplen 2 años del desalojo y cierre violento que pues han anunciado, que han denunciado, más bien dicho, los trabajadores del MACO, del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. Y también en este 2023 ya son 3 años sin sueldos a trabajadores ni pagos a colaboradores y proveedores de este Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. Y por ello, el día de hoy vamos a platicar con 2 personas que pues han vivido muy de cerca esta problemática y que pues lo importante en toda injusticia, en toda situación, es no bajar la guardia, en no cerrar los ojos y mucho menos cerrar la boca para expresar ese tipo de situaciones que se viven en una ciudad de Oaxaca, que tanto se presume y se cacaraquea a nivel internacional, que es el alma cultural de México, pero realmente las situaciones que se viven aquí pues son muy diferentes a veces a las que se publicitan. Hoy recibimos aquí en el estudio de Santa Cultura a Néstor Hernández Carrera, quien es un antiguo custodio de este Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, y también a la exdirectora de este Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, Cecilia Minguer. Cecilia, Néstor, qué bueno que están aquí con nosotros para que nos platiquen de viva voz y también para que pues mucha gente conozca esta situación que vive esta institución, que por mucho tiempo pues brilló por todas las actividades, las exposiciones, los festivales, en fin, tenía una vida artística y cultural muy básica para esta ciudad y para el estado de Oaxaca. Sí, bueno, pues es realmente para nosotros y creo que para la comunidad entera en Oaxaca una verdadera lástima lo que está pasando con el museo. Como sabes, el MACO se fundó en 1992,
insistencia de artistas, encabezado el grupo de artistas por el maestro Francisco Toledo, que en paz descanse, y el gobierno del estado y el gobierno federal en una colaboración muy clara en aquel momento, y que bueno, conforme fue avanzando el tiempo, pues esa colaboración se fue un poco diluyendo debido, bueno, a cambios políticos en el país, en fin, se queda más bien como al frente del museo esta asociación civil que se llama Amigos del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca o Amigos del MACO. Y a partir, como tú dices, la pandemia fue como algo que vino a hacer un movimiento en todos, yo creo, los espacios y lugares en los que ya había situaciones un poco complicadas. Hicieron crisis, sobre todo cuando había cuestiones económicas de por medio. En el caso del MACO, ¿no?, tenía ya una crisis económica, y bueno, esto pues altera un poco más ya la situación que vivíamos los trabajadores del museo. Ya en años anteriores nos habían dejado de pagar por meses, pero siempre hubo como esa comprensión de parte de los trabajadores, que creo que vale también la pena decirlo. Los trabajadores del arte y la cultura en Oaxaca son bien comprometidos, ¿no? Somos bien comprometidos, sí, nos ponemos la camiseta y sacamos los proyectos adelante, siempre pensando en eso, ¿no? El arte y la cultura, que como tú decías al principio, se vuelve un motor para los proyectos culturales estatales o para las campañas de pronto, y los que sí asumimos esa labor somos los trabajadores, ¿no? No solamente del MACO, hablo de todos los espacios culturales en Oaxaca, ¿no? Y te podría aquí enumerar muchos, pero yo creo que es otro tema para revisarlo. Y bueno, en el caso del MACO, nos dejaron de pagar en abril de 2020. Aún así, bueno, en la pandemia pues hubo un momento en que el MACO estuvo cerrado por las recomendaciones sanitarias de las autoridades, y cuando se regresó a laborar todavía hubo un momento más en que los trabajadores siguieron resistiendo ese momento sin pagos, que ya eran meses en pandemia, y llegó un momento en que dijeron, bueno, vamos a pedirle a los amigos del MACO que nos expliquen la situación. Los amigos del MACO tomaron muy mal esta iniciativa de los trabajadores, y en lugar de resolverlo o de querer resolverlo y dialogar, más bien se volvió una afrenta para ellos, y la respuesta de ellos siempre fueron groserías, ¿no? Fueron malos tratos, y eso fue todavía aumentando la sensación de maltrato a los trabajadores, ¿no? O en los trabajadores. A partir de eso fue como incrementando toda esta ya tensión entre ambos, tanto los amigos del MACO como los trabajadores, que seguíamos sin pagos. Y en enero de 2021, en respuesta a todas estas solicitudes de información a los amigos del MACO, hubo un intento de desalojo que derivó en me retuvieron a mí y a otra compañera el 28 de enero, de las 11 de la noche hasta el otro día a las 10 de la mañana, que logramos, por presión de medios, porque todo lo publicamos vía redes, pues ya había una situación de mucha visibilidad de la situación que pues se estaba desbordando en violencia, ¿no? O sea, ¿cómo era posible que de pronto 2 trabajadoras del museo no pudiéramos salir del museo y que el resto de los compañeros no pudieran entrar al museo? Además, un operativo con la PAVIC, con la Policía Auxiliar, y con instrucciones además de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, ¿no? Que se estaba volviendo más bien, en lugar de ser pues una secretaría que debería velar por las instituciones y por la cultura y el arte, se estaba volviendo más bien como la opresora, ¿no?, de los trabajadores del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. Entonces,
al día siguiente pues vino la Defensoría de Derechos Humanos, en fin, teníamos medidas cautelares a partir de ese momento. Te lo platico porque creo que no es solamente la falta de pagos, ¿sabes? A este momento. O sea, han habido otras situaciones que están pendientes de resolverse y de tener una respuesta justa, ¿no? Queremos de verdad justicia laboral y justicia por todos estos otros pues delitos que se cometieron en contra nuestra. Como te decía, tuvimos estas medidas cautelares que se supone deben proteger a las personas que se benefician de estas medidas para que no sean violados sus derechos humanos. A pesar de eso, el 10 de abril de 2021, meses después de este primer intento de desalojo, la PAVIC de nuevo interviene siguiendo instrucciones de la asociación civil para desalojar a nuestro compañero que se había quedado solo esa noche a hacer guardia, ¿no? Como saben también, los trabajadores estábamos procurando mantener el museo abierto tras las amenazas de los amigos del MACO de querer cerrar el museo. Al cerrar el museo pues estaban previendo, y nosotros lo estábamos constatando, que lo que no querían era pagarnos, ¿no? Pagarle a sus trabajadores, a los proveedores y a los colaboradores, que seguimos sin pagos. Y bueno, cerrando el museo era como no hay museo, ¿de quién trabaja? Pues no sé, ¿no? ¿De quién es el responsable de pagarle a toda esta gente que pues la institución ya no existe? O no sé, estábamos pensando que ese era su razonamiento para querer cerrar el museo, porque ya lo habían dicho. Y bueno, el 10 de abril, como sabes, nos desalojaron a nuestro compañero, de manera violenta, la PAVIC, a pesar de esas medidas cautelares. Él quiso ir a denunciar a la fiscalía esa misma noche o madrugada para que pues hubiera primer avance en ese sentido, y no le quisieron tomar su declaración. Le dijeron que no había delito que perseguir porque pues no tenía nada visible, que no era su casa de donde lo sacaron y cosas por el estilo. Estoy hablando de que esto ocurrió en 2021, todavía estaba el gobernador Alejandro Murat encargado del gobierno estatal. Y a partir de ahí también ya se había logrado poner la denuncia en la Junta de Conciliación y Arbitraje por los pagos, y después de ese incidente ya no solamente fueron los pagos, sino el despido injustificado y las cosas que se quedaron al interior del museo, nuestras pertenencias, además de las prestaciones y todo lo que queda pendiente por pagarnos. Y estamos pendientes de que todavía se resuelva eso, porque también estuvimos viendo desde un principio que en esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje había la tendencia de favorecer a la Asociación Civil Amigos del MACO, ¿no? Digamos, en ese, creo que resumí un poco toda esta crisis, que te digo, no es solamente la cuestión laboral, sino todas estas cuestiones anómalas, incluso cómo fue esa colaboración de PAVIC y Seculta en aquel momento para involucrarse en una situación laboral que le competía en todo caso, como ellos ahora o en muchas ocasiones lo dijeron, era un conflicto entre particulares, ¿no? Entonces, ¿por qué se involucraron de esa manera en esas situaciones violentas además? Te digo otra vez, en un marco en el que nosotros teníamos medidas cautelares, todos los trabajadores del museo, y bueno, esa situación ocurrió así. Entonces, todo eso está en las fiscalías, está en la Junta de Conciliación y Arbitraje, pendientes, y en la Defensoría de Derechos Humanos, pendientes de ser resueltas. Hasta ahorita, pues, te digo, nada ha avanzado, todo está un poco como en pausa. Creemos que la Fiscalía está en procesos de investigación, queremos tener confianza aún en eso,
y pues estamos esperando todavía esa situación, ¿no? Claro. Néstor, ¿cuántos acercamientos ha habido en estos años, en estos 3 últimos años o 2 últimos años con la Asociación de Amigos del MACO? ¿Ha habido un intento por dialogar, por resolver, o de plano no ha habido ninguna forma de querer conciliar? Al principio, cuando empezó esta problemática, intentamos acercarnos con él, porque como decía Cecilia, no los buscamos para que nos dieran una explicación de por qué no nos habían pagado, ¿no? O cuándo nos iban a pagar, ¿no? En ese momento pues era difícil contactarlos porque pues como estaba la pandemia, pues ellos estaban resguardados en sus casas y se les mandaban citatorios, algunos hacían caso, algunos no, nada más llegaba uno de los 4 que estaban en ese momento, o 3 que figuraban, nada más llegaba uno, ¿no? Y él decía pues que también no pudo tomar decisiones por los demás porque somos la mesa, ¿no? La junta, ¿no? Los 3, digamos, ¿no? Pero sí se lograron tener como varias reuniones con ellos, muy, digamos, con un tiempo entre ellas de 1 mes, 2 meses a veces, ¿no? Pero nos decían la misma respuesta, ¿no? O sea, no hay dinero, ¿cómo le vamos a hacer si no tenemos dinero, no? Entonces, de nosotros salieron algunas propuestas de hacer también esta parte de algún concierto, poner películas para recaudar un poco de fondos, ¿no? Porque pues sin dinero en la pandemia y varios de nuestros compañeros se enfermaron, pues nosotros no tenemos ni seguro social, ¿no? Entonces, buscar trabajo tampoco estaba fuera también de nuestro alcance porque pues nadie estaba abriendo, ¿no? Entonces era más complicado, lo único que nos quedaba era pues decirle a ellos que por favor, que nos entendieran, que nos pagaran, ¿no? Porque buscaran ellos, ¿no? Pero ellos nos decían, es que ustedes pueden hacerlo, ustedes háganse cargo, ¿no? Pero pues de ellos no salió ninguna solución. Esos fueron los primeros meses, digamos, ¿no? De que empezó el conflicto. Ya cuando se puso como no vimos la negativa de ellos de no querer pagar, se puso la demanda ya formal en la Junta de Conciliación y de ahí pues pasó lo que también lo del desalojo, pues se enojaron también porque lo hicimos como ya formal, digamos, y los estamos demandando a ellos, no a gobierno del estado, porque al final de cuentas nosotros tenemos entendidos que el que tenía que pagar era la patronal, digamos, en este caso la Asociación Amigos del MACO, no el gobierno del estado. Nunca le recriminamos nosotros al gobierno del estado que nos pagaran ellos, ¿no? Pero sí le pedimos ayuda varias veces al gobierno del estado. En ese entonces era Alejandro Murat y pues todos los secretarios de cultura, los que estuvieron, ¿no? Ninguno nos hizo caso al final. Nos ignoraban porque mandábamos un montón de cartas también y nunca hubo una respuesta ni una pues solución, ¿no? A este problema. Entonces ya después de esto de que se puso la demanda laboral en forma, ya ellos ya nos acercaron con nosotros, se cerraron completamente. De por sí estaban como, digo, o sea, nada más eran respuestas negativas y súper cortas. Nuestras reuniones con ellos eran de 10, 15 minutos nada más y decían no había dinero ya. Pero cuando se empezó con la junta, pues igual lo mismo, o sea, a veces nos daban nos ofrecían, una vez nos ofrecieron una cantidad, pero pues era ni siquiera el 10% de lo que nos debían, ¿no? Entonces era así como que pues claro que no te lo voy a aceptar, ¿no? Porque pues me estás dando pues nada, ¿no? De todo lo que ya luché, de todo lo que ya trabajé, de todo lo que ya estuve viviendo con ustedes, viendo cómo son, de cómo se portaron, cómo ejercieron violencia hacia nuestros compañeros y hacia nosotros mismos, pues claro que esto no es lo que queremos. También queremos que te disculpes con nosotros, ¿no? Porque pues, al final de cuentas tú eres el que está obrando mal, ¿no? Nosotros mantuvimos el museo abierto y nosotros pusimos de nuestro sueldo también de nuestro dinero, más que nada para pagar la luz, se pagó las cuotas del IMSS también, ¿no? Porque pues, al final de cuentas había que pagarle al IMSS, porque pues el IMSS si no le pagas pues te embarga, ¿no? Y lo que menos queríamos era que se cerrara el museo, queríamos que el museo siguiera abierto, entonces por eso también es que se hicieron eventos para mantener las salas, todo, ¿no? Y digo, al final de cuentas también en plena pandemia, en una situación que todos vivimos y donde cuántos despidos no hubo y que fue una situación realmente difícil para la sociedad en general, ¿no? Hay a lo mejor personas que cuentan con un recurso económico muy mayor al común de la sociedad, del pueblo, y que pueden pues darse esa pues desentenderse, ¿no? De tomar en cuenta los ingresos que puedes o no tener en una semana, en un mes o en un año. Y como dices también, la parte donde parece ser que la cultura se le castiga mucho más y que no es prioridad para los gobiernos, ¿no? Y ahora
la cultura se ha vuelto un cliché barato de lo que realmente representa. Y en este caso, pues un espacio como el Museo de Arte Contemporáneo, que también cubría una función muy importante de dar una cara diferente de lo que se gestaba desde Oaxaca. Yo creo que la misma gente que visitaba el museo, desde los oaxaqueños hasta quienes vienen de cualquier parte del mundo, ver lo que se está gestando en materia cultural en Oaxaca y tener un espacio tan favorecido desde el punto de vista que es esa casa tan bellamente y tan rica y con tanta historia y ubicada sobre todo en un espacio muy privilegiado. Dentro de todo esto que ha ido sucediendo, tengo dos preguntas. La primera de ellas es cómo ustedes han solventado esta parte de mantenerse en la lucha, ¿no? Todo movimiento requiere no solamente de una cuestión económica para mantenerte, para comer, ¿no? Sí. Por lo menos para hacer una comida al día, pero también el ánimo. ¿Cómo se alimenta el ánimo para no desistir, para no dejar que desde su punto de vista esta injusticia no suceda? O si sucede, que no se quede en el cajón guardada, sino han hecho actividades donde han ido, han pegado ahí algunas cartulinas, mantas, lo han comunicado a los transeúntes. ¿Cómo se alimenta el cuerpo a través de la economía y cómo se alimenta el ánimo? Híjole, pues mira, al principio creo que a todos nos costó muchísimo, quizá más a mí por el tiempo que tenía yo en el museo, no como directora, sino trabajando ahí, ¿no? Tenía 18 años trabajando en el MACO y pues ya yo sentía que era el súper proyecto, le tenía mucho cariño, ¿no? Y la manera en que sucedieron las cosas fue como un golpe por todos lados, ¿no? Anímico, económico, como hasta de ideología de pronto, ¿no? Como fue un sacudidón tremendo para mí. Para mis compañeros, pues también, o sea, por ejemplo, una de nuestras compañeras era su primer trabajo, ¿no? Y decía, nunca me imaginé que en mi primer empleo me fuera a pasar una cosa así, ¿no? Y así yo creo todos, creo que lo vivieron y lo vivimos de una manera distinta, pero igual nos afectó anímicamente, ¿no? Sí sentíamos que estábamos, creo que el primer sentimiento fue frustración, pero al mismo tiempo miedo, porque sí sentimos el poder de esta gente, ¿no? Del poder de sus contactos con gente en gobierno, del poder de su poca manera de reaccionar, de pensar, de razonar, una acción en contra de 11 personas que lo único que hacíamos era mantener el MACO abierto, ¿no? El MACO no estaba tomado ni nada de estas cosas que ellos de pronto dicen, ¿no? Para justificar esa acción violenta. Pues no, teníamos como la mejor disposición. Y ante ese sentimiento de querer procurar el MACO abierto, bien, ¿no? Una respuesta tan negativa y violenta, feroz, pues sí fue un golpe anímico para todos, ¿no? Ya económicamente estábamos golpeadísimos, ¿no? Ya estábamos a un año sin sueldos, pues ya estábamos más bien viviendo de proyectos que tenían ya algunos de manera particular. En mi caso, pues mi familia, ¿no? Me apoyó muchísimo, me sigue apoyando todavía, y así creo que poco a poco fuimos como intentando como sacar la cabeza de esta situación. Aparte, pues hemos sido acuerpados, cobijados por varias asociaciones de defensores de derechos humanos, como nuestras propias abogadas, la gente que nos ha asesorado de manera legal en este proceso, que es Lunas del Sur, ahora Código DH y Cermige, Barca, entre otras organizaciones, que nos han dado soporte, y también en algún momento Unitierra, cuando nos dieron soporte también psicosocial,
Nos dieron acompañamiento también en la parte emocional, a Guadalupe, Santaella, que nos apoyó muchísimo en ese sentido, a Viri, que también nos dieron herramientas para poder salir emocionalmente de esta situación. Todo, creo que fueron muchas iniciativas de muchas personas que nos soportaron y nos dieron como este empujoncito que sí necesitábamos, y ¿no? soporte, ¿no? Sí, sobre todo. Sí, un acompañamiento que necesitábamos, porque de pronto sí nos sentimos solos, ¿no? Así como, claro. De pronto sí era como el apoyo de mucha gente y de pronto así como, pues ahí se ven, ¿no? Claro, porque también es un aparato de poder con el que se enfrentan, ¿no? Y que no es cualquier cosa. En esta situación que se ha vivido durante estos 3 años con el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, al inicio, ¿cuántos trabajadores se vieron afectados y cuántos se mantienen en esta lucha? Mira, éramos 20 trabajadores, de esos 20, uno dejó de ir a trabajar, como que vio, yo creo que ya la cosa se estaba poniendo muy seria y se fue. Y de pronto los 19 que estábamos trabajando todavía en el museo y que empezábamos a ver si había hubo un momento también en el que yo no quería intervenir mucho, o sea, yo dejaba que los trabajadores se organizaran, pero yo me sentía un poco como en medio, ¿no? Entre la espada y la pared como directora del museo. Pero sí podía apreciar que la mayoría, si no todos, estaban convencidos de que ya tenían que hacer una acción legal en contra de la asociación como patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Hasta ahí todavía uno de los compañeros dijo: yo no quiero demandar a nadie, si no me pagan me voy y ya, ¿no? Pero entonces éramos 18 los trabajadores. Yo ya me sumé, cuando vi que, más bien cuando nos dejaron atrapadas ahí, nos privaron de la libertad a mi compañera Laura Cravioto y a mí, dije: no, ahora sí ya esto no está bien, ¿no? Mejor empezar a tomar acciones más serias en ese sentido, y entonces logramos poner la denuncia pues ya en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Ya me perdí un poco. Y en el caso de la actual administración, a partir de enero de este 2023, entra un nuevo gobernador, entran nuevos funcionarios. ¿Se han acercado a ustedes, tal vez el secretario de Cultura, alguna instancia por esta nueva administración que, bueno, se habla de una cuarta transformación, se habla de la primavera oaxaqueña, se hablan de muchas cosas a través de la publicidad en redes sociales, pero en la realidad, ¿cómo se han acercado ustedes para destrampar esta problemática donde el más afectado pues es, claro, ustedes como trabajadores, pero también los públicos que tenían acceso y este derecho a la cultura? Sí. Bueno, hemos estado también enviando cartas al secretario de Cultura, al mismo gobernador Salomón Jara, y sí nos han atendido. Ellos sí se muestran un poquito más abiertos en ese sentido, sí nos han escuchado, sí hemos tenido contacto con algunos de ellos también, y les hemos tratado de explicar la situación, todo lo ocurrido, los antecedentes, porque pues ellos llegan y nos dicen pero qué pasó, ¿no? O sea, entonces tenemos que recapitular todo y decirles, no importa, al final de cuentas, mientras ellos se pongan la disposición de escuchar, pues nosotros vamos a responder, ¿no? Entonces estuvimos platicando, nos estuvieron cuestionando también de varias cosas que también ellos no entendían, entonces tratamos de dejarlo lo más claro posible. Hasta ahorita pues eso, ¿no? O sea, han abierto esa posibilidad de escucharnos, pero aún no han hecho ninguna acción. Estamos esperando y tenemos la fe y la confianza de que sí lo hagan. Estamos esperando todavía ver la respuesta, porque pues una cosa es que nos digan que quieren hacerlo y otra cosa es que lo hagan, ¿no? Entonces, por esa parte, pues sí, por lo menos nos han escuchado. A diferencia de la otra administración, que desde de plano no quiso mover ni un dedo, ni siquiera para escucharnos. Pues. No, era peor aún, porque en algún momento fuimos a la Cámara. Sí. Y explicamos la situación, pero de pronto se volvieron amenazas
hacia nosotros, ¿no? Para que dejáramos de denunciar. Sí, de hecho nos decían, ¿no? O sea, es que los vamos a meter a la cárcel, ¿no? O sea, ¿de por qué? Nosotros estamos pidiendo nuestro derecho, no nuestro sueldo, no que por ley me deben de pagar. Pero ellos estaban en así como que, no, pues que vamos a ver, porque mejor retiren la demanda de la Junta de Conciliación, porque esas demandas pueden durar 10, 5 años y van a estar ahí, entonces mejor no, dice. Entonces nos trataban de convencer, ¿no? De que retiráramos esas demandas, ¿no? Pero nosotros igual, o sea, pues que está no ver nada, no vamos a hacer nada, tampoco nosotros, no vamos, ya hemos escuchado muchas esas promesas de que pues sí les vamos a pagar, o sí, o con calma, ¿no? O hacemos esto, ¿no? Pero pues se queda en eso, pues justamente, ¿no? En palabras. ¿De quién dependería la solución de esta problemática? Que digo, llegue a un puerto donde ustedes tengan un trato justo, se recompense este tiempo también, este desgaste, pero también que el museo vuelva a su normalidad, ¿no? Sí. Se ha abierto en algunos momentos, pero no ha tenido esa función que tuvo, no ha tenido esa normalidad que tenía hace 3 años, ¿no? Con la cual funcionaba y interactuaba con los oaxaqueños y los visitantes. ¿De quién dependería y qué se tendría que hacer? En el sentido del museo, yo creo que tiene que ser el gobierno estatal quien rescate pues al MACO de esta situación. O pienso que los amigos del MACO están, si se sostiene todavía la mesa directiva que generó toda esta crisis. Hasta el momento, yo no veo cómo es que ellos vayan a querer cambiar algo en el museo. Yo creo que necesita el gobierno estatal revisar. Como te digo al principio, el MACO fue fundado por el gobierno federal, el gobierno del estado y la asociación. En ese momento fue la Fundación José F. Gómez, que cuando se creó el museo se dieron las bases para fundar Amigos del MACO, es decir, no existía Amigos del MACO antes de eso, pero bueno, está Amigos del MACO, ¿no? Tendría que haber algún tipo de organización entre estas 3 entidades y ver de qué manera rescatar el MACO de esa situación. Revisar los inventarios, la colección, que ha sido siempre una preocupación, porque desde enero de 2021 no nos dejaron entrar a verla nunca más, la cual se quedó en una bodega que tiene problemas de filtraciones, de bichos, ¿no? Imagínate una colección de arte en esas situaciones, en esas circunstancias, sin mantenimiento y sin conservación, ¿no? Pero bueno, la ignorancia también de la mesa directiva, que no tiene ninguna idea de qué cosa es un museo, pues sigue al frente del museo. Creo que sí depende del gobierno estatal al menos, como empezar a revisar esa creación del MACO, y a partir de ahí puede quizá proponer una revisión al museo. Creo que eso puede funcionar. Yo siento que Amigos del MACO no va a poder hacer nada porque no tiene la intención de hacer nada, ¿no? En un primer momento nosotros pensábamos que podría ser la sociedad misma, ¿no? Los artistas, pero entre la pandemia nos metió a todos en crisis también económicas por todos lados. Creo que pues todos estuvieron viendo por sí mismos, sí había gente que se preocupaba por la situación del museo, pero era más emergente o urgente atender lo propio, ¿no? Ahora no sé, o sea, cada vez sentimos que la comunidad se ha ido alejando de la situación. No sé si porque hay el temor de que en el momento en el que MACO abra, si se quedan los amigos del MACO ahí, pues vaya a haber represalias ante la gente que nos haya apoyado, no sé, ¿no? Pero no, yo creo que sí realmente tiene que ser el gobierno, ¿no? Viendo o revisando, yendo hacia atrás en la historia y viendo cómo se fundó el museo, ¿no? Sí, también es eso justamente, ¿no? O sea, el gobierno del estado tiene que tomar cartas ahí, porque yo siento que también la asociación no va a hacer nada, o sea, ellos se están desentendiendo de toda esta problemática,
Primero tendrían que haber resuelto la problemática que tienen con nosotros y la disculpa pública que también estamos exigiendo a ellos también para que limpien nuestros nombres, porque nos han manchado diciendo que nosotros tomamos el museo, que nosotros somos unos revoltosos, como siempre, ¿no? Pues nada más exigiendo nosotros nuestros derechos. Y en esta parte, ¿no? O sea, ellos mantuvieron cerrado el museo, ¿no? Casi por un año. Después de que nos desalojaron, estuvo un año cerrado el museo, que haciendo su auditoría, que decían ellos porque colgaron hasta su lona, ¿no? ¿Qué hicieron? Al final de cuentas nunca se supo, porque pues nunca dieron cuentas de eso, ¿no? Nada más dijeron estamos haciendo esto, pero pues nunca dijeron qué pasó, y no sé cuántos documentos también desaparecieron de ahí, porque ahí estaban todos pues el archivo del museo, ¿no? Ahora después lo abren, pero lo abren de esta manera como a hurtadillas, ¿no? O sea, escondidas, nada más de repente pusieron un post, ya abrimos y ya abrieron la puerta, pero pues no, esa no es la forma de hacer las cosas, ¿no? No, para el museo no es lo que se merece al final de cuentas, ¿no? Ahora, pues lo que menos queremos también es esta parte, ¿no? Ellos ponen a un supuesto director que está ahorita, pero pues igual lo ponen nada más porque pues, ellos lo quisieron poner, ¿no? Porque no hubo ninguna convocatoria también para elegir un nuevo director, ¿no? Que fuera capaz de por lo menos, ¿no? Ser empático con también nuestra lucha, ¿no? Pero pues sí, viendo esta parte, pues sí, el gobierno del estado tendría que retomar esa acción, pues justamente, ¿no? Creo que el éxito del proyecto MACO constó de que fue una iniciativa ciudadana, ¿no? Encabezada por el maestro Francisco Toledo en aquel momento, pero en realidad creo que eso era el valor del museo, que se echó a perder por ahí algo, ¿no? No sé, creo que iba funcionando bien. Lamentablemente de pronto las personas que llegaron a la mesa directiva no le dieron continuidad a pues los estatutos de la asociación. Cada 4 años debió haberse cambiado esa mesa directiva, y esa mesa directiva lleva ya 13 años ahí, ¿no? Yo pienso pues que sí debe ser replantearse la operación del MACO de manera en que no recaiga solo en el gobierno del estado, pero yo creo que por el momento sí tendría que ser el gobierno del estado quien recuperara y reformulara, ¿no? Con ayuda de algunos, no sé, gente de la sociedad, la nueva operación del museo. Ustedes saben, la propiedad en sí, esta antigua construcción, legalmente, ¿quién es el dueño? ¿A quién le pertenece? Es el gobierno del estado, está en un comodato. El comodato, amigos del MACO, estaba en mi oficina, en un expediente que decía convenios y comodato. Ahí estaba el comodato original, en el que el gobierno del estado cedía el uso del inmueble a amigos del MACO para que fuera usado como museo, ¿no? Ese documento se quedó ahí, ellos dicen que no hay nada. No es solamente ¿Estaba eso. definido por algún tiempo, por un lapso de tiempo? No recuerdo bien. Tengo la sensación de que era por tiempo indefinido, pero en varias ocasiones los amigos del MACO, otras mesas directivas, intentaron que el gobierno en turno les firmara un convenio de comodato por más tiempo, o por 99 años, que es como se firman los comodatos, ¿no? Nunca hubo un comodato así. Bueno, es parte de lo que está sucediendo en este museo, y bueno, se ha abierto de manera intermitente. ¿Cómo ha funcionado esto? La otra vez vimos un post en Facebook de una compañía de danza que estaba presentando este espectáculo de danzas, Guelaguetza, una compañía que estaba bailando, creo, en el segundo patio. ¿Cuál es la misión que ahora tiene este espacio? Pues no sabemos. Está montada la colección en algunas salas, algunas piezas de la colección, no toda la colección. Tenían bloqueado el segundo patio por un tiempo, no se veía qué sucedía allá atrás, y ahora con este post pues nos enteramos también que había habido un evento
tenemos fotos de que habían techado el patio principal, un módulo de estos lona oscurecida, que era lo que de pronto poníamos cuando hacíamos proyecciones, ¿no? Que teníamos que bajarle a la luz del día. Era una cosa así, o sea, lo que entendemos o lo que nos dio a entender, y la iluminación, que no sé si es la iluminación que contaba el MACO para eventos, colocada de tal manera como que hubiera como preparándose para un evento. Ese día el museo estaba cerrado y está como mini guelaguetza en el segundo patio, como bien dices, ocurriendo, creemos, no sabemos bien, pero creemos que fue un evento privado, ¿no? Seguramente rentaron el espacio para una fiesta, un evento, para un grupo de personas, no sabemos cuántas, que ocupó el museo para una cuestión particular, ¿no? No sabemos cuánto se cobró ni cómo se cobró. Y antes de eso, pues el museo estuvo cerrado de abril de 2021 a noviembre de 2022, o sea, año y medio cerrado. Y en ese lapso de tiempo ellos recibían grupos VIP para visitas guiadas en el museo, no sé con qué intención, yo creo que cobraban la visita. Por ahí también, por esas visitas nos enteramos que las oficinas del museo estaban vacías, habían sacado nuestras cosas de ahí, ¿no? En mi oficina, que yo tenía cosas personales, se quedaron ahí, pues ya no están, ¿no? Y en las otras oficinas lo mismo. Ese es como está operando ahorita el museo. Abren el museo por días. Si la persona que está ahí encabezando la dirección tiene un compromiso como galerista que es, cierra el museo y hace su actividad como galerista, ¿no? Y así está operando el MACO ahora. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen en torno a esta situación que mencionan también sus compañeros? ¿Hasta dónde pretenden llegar también, no? Porque hay un lapso a lo mejor donde ustedes también desistan si persiste estas situaciones, ¿no? Bueno, con nuestros compañeros hemos tenido, todavía mantenemos una relación, pues, justamente de compañerismo y esta parte, ¿no? De que nos cobijamos entre nosotros. Lo hemos hablado varias veces porque nosotros nos reunimos constantemente para planear y para que nos expresen también o expresarnos, ¿no? Cómo nos sentimos y qué podemos hacer, ¿no? Para hacer más visible nuestra lucha. Porque esta parte que te decía, ¿no? De que ellos abren el museo para también minimizar nuestra acción, ¿no? Y en alguna ocasión José Luis Bustamante del Valle nos había dicho que igual cuando dicen no se metan en las demandas porque las demandas les va a llevar 5 años, ¿no? Ya llevamos 2. Entonces, pues no nos vamos a cansar, no nos hemos cansado, ¿no? O sea, aquí nosotros, tenemos toda la voluntad y todo pues al final de cuentas es nuestro derecho, ¿no? Y nosotros que hemos acordado de que no vamos a desistir hasta que se cumpla justamente ese derecho, ¿no? Si nos lleve 3, 4 años más. Que por cierto, pues la Junta de Conciliación también va lenta, porque pues entre su burocracia y entre que también este favoritismo que tenía hacia la asociación civil, amigos del MACO, pues nos retrasaba, ¿no? La última prueba que tenía que presentarse en octubre, pues no se presentó porque pues también ellos decían es que no tenemos gente para llevar el papel, ¿no? O también no hacían varias acciones, entonces hasta este mes se va a presentar, ¿no? La prueba que tenía que ser, ¿no? Desde octubre, o sea, ¿te imaginas? O sea, esos 6 meses estuvo parado sin hacer nada. Pero pues no nos cansamos, o sea, al final de cuentas seguimos en la resistencia todavía. Sí. El 10 de abril realizaron una actividad. ¿En qué consistió? ¿Quiénes participaron? ¿Y cómo reaccionó también el público? Pues fue básicamente una rueda de prensa. Estuvimos ahí haciendo lo que generalmente hacemos, poner pancartas. Estamos construyendo un tendedero de notas de prensa que dan cuenta de pues todo este proceso de resistencia y de violencia también por parte de los amigos del MACO. Y pues fue un poco lo que hicimos en esta ocasión. Llegó la prensa, de la comunidad llegaron algunas personas,
básicamente como a respaldarnos, ¿no? Pero lo que queríamos era eso, ¿no? Como que seguir haciendo visible que hay una situación anómala, que el MACO no está bien, que hay un peligro latente que se ha privatizado, porque bueno, esto no es algo que nos estemos imaginando. El mismo galerista director nos lo comentó en alguna ocasión que fuimos a protestar, nos dijo, bueno, si el museo es privado, ¿no? O sea, sí es un hecho esto, ¿no? Sí es un hecho que quieren hacerlo privado. Subieron el boleto de entrada a 50 pesos. ¿En cuánto estaba? Estaba en 20. Y ahora pues, te dan un papelito ahí con un folio que pues, no, o sea, se ve que no hay control de que entra al museo, ¿no? Y la tienda continúa. No, la quitaron. Dentro de los argumentos también que usaban en esta cosa de criminalizarnos, era que teníamos una tienda ahí, que quién sabe qué, ¿no? Como si nos lo hubiéramos inventado, y la tienda del MACO funcionó desde que se fundó el museo, ¿no? Lamentablemente, otra de las violencias involucra a la gente que tenía objetos, productos, obra de arte, artesanías ahí, porque en el mejor de los casos han devuelto las cosas, ¿no? Pero hay gente a la que les han dicho no había nada, ¿no? ¿Cuál obra? No, ahí no había nada, no encontramos nada. Entonces, bueno, ¿dónde está ese material? ¿Dónde está esa obra? ¿Dónde está esos propiedades de alguien más, ¿no? Y ya no te digo de los pagos, pues no les quieren pagar nada, ¿no? Entonces, pues sí vemos un peligro ahí con toda esta situación. Estas personas, pues no solamente, te digo, no quieren pagarnos a nosotros, se quieren hacer de la vista gorda con los demás involucrados en esta situación, ¿no? Proveedores, o otros colaboradores, curadores a los que se les adeuda todavía sus sueldos o sus honorarios, ¿no? Queremos agradecerles mucho que hayan venido esta tarde para comentarnos esto, para exponerlo, pero sobre todo para oír cada una de estas dificultades a las cuales se han enfrentado en todo este tiempo y la resistencia que han mostrado, y que bueno, parece ser que la van a seguir teniendo para pues salir adelante ante la injusticia, ¿no? de los sueldos, de este trato indigno, y también de defender un espacio para la cultura que no son muchos los que tenemos en Oaxaca, y que pues sí vemos alrededor, y también vemos cómo funcionan muchas veces, y no es un aliciente para lo que se dice de Oaxaca en materia cultural, con lo que vivimos dentro de estos espacios, y que ustedes lo vivieron, sí. También tuvieron pues un antecedente que se veía venir esta situación, ¿no? Sí. Y que bueno, a 3 años de tener estos sueldos caídos, ¿no? De no tener acceso a estos pagos, colaboradores también, proveedores, y ustedes también de este desalojo 2 años en este 10 de abril pasado, pues también quisimos invitarlos para oír esta versión, oír estos puntos de vista de lo que han vivido, ¿no? Porque a veces como prensa o como sociedad podemos tener otra visión muy, muy diferente, y queremos agradecerles este tiempo que invirtieron en venir a Santa Cultura. Gracias por invitarnos, y pues nosotros cada vez que nos llames vamos a estar aquí, porque es un tema que no vamos a dejar y que nos importa mucho. ¿Algo más que quieran agregar, Néstor? No, justamente también esto, ¿no? Gracias por el espacio, y también de parte de nuestros compañeros también los felicitamos por su 11º aniversario, que ya próximamente les mandamos un saludo también a ustedes de parte de mis compañeros. Pues gracias, ¿no? Y también a decirle a la sociedad que pues si tienen cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacernos, estamos en la página de Trabajadores del Museo de Arte Contemporáneo, y nos pueden
pedir información, tenemos todo documentado, tenemos fotografía, tenemos video, tenemos la carpeta de derechos humanos que también está ahí, entonces todo está público si gusta. Todo es público para que Sí, puedan sí. consultarlo. Sí. Pues muchísimas gracias. Agradecemos enormemente a Cecilia Minguer, exdirectora del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, y también a Néstor Hernández, quien también es antiguo custodio de este espacio, pues que estaba dedicado al arte contemporáneo y a muchas otras actividades que se complementaban y hacían pues que fuera un espacio vivo, que yo creo que eso hace muy rico un espacio cultural y más un museo, que no se vuelvan como salas inertes donde se muestra obra, sino que hay una interacción con el público que lo agradece y nos ayuda a acrecentar el conocimiento sobre el arte y la cultura y lo que está sucediendo en el mundo contemporáneo aquí en Oaxaca. Muchísimas gracias por su visita y también muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen a través de Santa Cultura. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Santa Cultura.